Josué 24. Gloria a Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, Josué. Ahí estamos, vea. Gloria a Dios. Gracias, Jesús amado. Vamos a leer todo el capítulo. En la Reina Valera dice discurso de despedida de Josué. Si alguien tiene otra versión, no sé cómo diga, pero es algo parecido. Dice la palabra del Señor: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Ayúdame con el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, pared de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Sigamos con el 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o sea, de esclavitud, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Sigamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Sigamos. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomaron una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Terminemos. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Toda la gloria y la honra sean para ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Toda la gloria, la alabanza y la adoración te la damos a ti. Esta tarde te adoramos, Señor. Ahora permite que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de nosotros y que nosotros, oh Dios, seamos fortalecidos y edificados. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bien, hermanos, esta tarde la idea que tengo es que nosotros renovemos el pacto con Dios. Solo el hermano Jonathan. No quieren renovar el pacto. ¿Qué dicen? Solo se me quedan viendo algunos. ¿De qué estará hablando el hermano? Dice el versículo 29, la edad de Josué. ¿Cuántos años tenía cuando él murió? Dice que tenía 110 años. O sea que cuando hace este discurso, hermano, ya Josué estaba viejito. 110 años. Pero había una preocupación tremenda en el corazón de Josué. Dijo: el pueblo necesita renovar su pacto con Jehová. Por eso les digo yo, hay que renovar el pacto con Dios. Y fíjese qué bonito, porque en los primeros versículos que leímos, Josué reúne a toda la dirigencia. Dice que reunió a los ancianos de Israel, o sea, lo máximo, los que tomaban las decisiones más complicadas.
sus príncipes, que eran los ejecutivos, los jueces, que eran los que compartían e impartían justicia, y los oficiales. Y dice que todos se presentaron delante de Dios. Y esta tarde usted se ha presentado delante de Dios. Aquí estamos. Porque cuando venimos nosotros aquí, venimos para adorar a Dios. No se presentan delante de mí, porque yo también, como ustedes, me presento delante de Dios. Entonces, hermanos, la preocupación de Josué, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 23, dice que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, dice el 23:1. Entonces él reúne a los ancianos y es bien curioso, fíjese, porque ¿cuántos conocen la historia de Josué? ¿A dónde lo ven por primera vez mencionado? A Josué. Cuando venían saliendo y salen los amalecitas a querer atacar a los hijos de Israel. Entonces Dios le dice a Josué que prepare algunos hombres de guerra y vaya a pelear. Y que él se va a quedar en la parte alta con las manos elevadas intercediendo. Y ahí se da un caso bien curioso. Cuando Moisés levantaba las manos, los israelitas avanzaban. Pero cuando se cansaba, los amalecitas avanzaban. Ahí se menciona por primera vez Josué. Y de ahí en adelante usted lo va a ver a la par de Moisés. Moisés, hermanos, era de la tribu de Leví, pero Josué era de la tribu de Efraín. Entonces Josué nunca iba a llegar a ser sacerdote, porque los sacerdotes solo eran los levitas, por orden de Dios. Pero los que hemos leído, hermanos, la biografía de Josué, qué hombre más fiel. Sí, él, hermano, el trabajo de Josué era cargarle la computadora a Moisés. O sea, el asistente, el que le tomaba los apuntes, era el ayudante. Él no tenía ninguna posición de autoridad. Si Josué le decía a un sacerdote hace esto, no le hacían caso, porque el mero era Moisés. Pero fíjese que cuando llegan al Sinaí, pues Dios le dice: quiero que subas a Moisés. Dios le iba a dar las tablas. Y entonces Moisés deja encargado de la iglesia, de la congregación y de los cultos, dejó encargado a Aarón y a los levitas, ¿verdad? Vaya, vos encárgate de los cultos, le dijo. El problema es que Aarón terminó haciéndole culto a un gran becerro, ¿se acuerda? No le cumplió. Pero cuando él sube hasta lo más alto, ¿quién cree que iba con él? Josué. Claro, él no subió, él se quedó a media montaña. Pero mientras el patrón estaba hablando con el mero patrón, Josué estaba en la parte baja orando. Producto de ese gran pecado que cometieron cuando ellos bajaron, a Moisés se vio en la obligación de sacar el tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro. Lo sacó en el tabernáculo. Lo sacó al desierto. Lo sacó del campamento. Entonces, hermano, Moisés salía del campamento e iba a invocar a Dios allá en el tabernáculo. ¿Quién cree que iba con él? Josué. Y esa parte dice que de repente Moisés, como era el jefe, tenía que regresar para atender los asuntos del pueblo, pero Josué se quedaba. Era fiel, era leal y era consagrado. ¿Qué se quedaba haciendo Josué allá en el tabernáculo? Orando. Nunca dice que fue Aarón, ni los hijos de Aarón, nada. No, que eran los meros familiares de Moisés. Nunca. Ellos estaban allí con los sacrificios. Pero el que estaba allá, el que tomaba la iniciativa de orar, de consagrarse, de obedecer, no cuestionaban. Decían: mira, Moisés, yo creo que eso que has planeado, creo que no es correcto. Nunca. Josué, vamos a hacer tal cosa. Está bien, mi jefe. Josué, vení, vamos a ir a tal parte. Sí, jefe.
Entonces, hermano, era un bicho, pues, era un cipote. Él era ayudante de. Pero cuando ya ellos cruzaron el río Jordán, que ya habían pasado el desierto, usted sabe, bueno, cuando ya estaban cerquita que Moisés iba a morir, le dice Dios: te vas a morir, Moisés. Ya no vas a seguir. Como el único que da la vida y la quita es Jehová. ¿O no? Sí. Hoy usted recibió esa fuerza de vida porque Dios se la dio. Va a haber una mañana de esta que el Señor ya no le va a tirar energía a usted y a mí y nos vamos a morir. ¿Lo crea o no lo crea? La vida no es cola de garrobo, señores. ¿Ya quedó? Entonces, bueno, pasaron tantas cosas y hoy que él ya está viejito, ya conquistaron, ya tienen ratos de estar en Canaán, él y la gente de la época de él se hizo viejita también. Habían pasado tantas cosas. A esta altura, hermano, 110 años después, cuando ya están en Canaán, que ya tienen años de que no, han nacido un montón de gente. Han nacido un montón, a cada tribu le han nacido un montón de gente que ya no estuvo en el desierto. Le han nacido a todos ellos los hijos, los nietos, los tataranietos. Se han hecho grandes las tribus de gente que no vio lo que Dios hizo en el desierto. Solo quedaban los viejitos. Entonces Josué dijo: voy a reunirlos. Y como usted puede ver en los primeros versículos, él va a hacer una ceremonia de renovación de pacto. Y ya que nosotros estamos en el último domingo, pensé yo que hay que hacer una mirada para atrás, así como examen, vea, y que hay que renovar el pacto. ¿Qué dice usted? Entonces, porque nosotros no sabemos cómo viene el 2026, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Entonces es bueno que si Jehová nos ayudó hasta hoy, pues que nos siga ayudando. Pero eso no es de choto, hermano, ni es automático. Hay que decírselo. Hay que decirle que confiamos en Él para mi vida. Hay que decirle que confiamos en Él para nuestra familia. Hay que decirle que confiamos en Él para lo que venga. Él sí sabe lo que viene, yo no, ni usted. Entonces es bueno que renovemos el pacto. Si en este caminar del 2025 se le acabó el gas, con más razón. Si se le acabó la gasolina, ¿verdad? Mejor. Entonces dice que los versículos, reúne al pueblo y va a hacer una ceremonia con ellos, ¿verdad? Pero me llama la atención el versículo 2. Mire, yo nunca supe que Josué fuera profeta. Al que yo sí le veo que a cada rato decía, dice Jehová, era Moisés. Porque Jehová le decía, decirle al pueblo esto, mandale al pueblo esto. Pero, oiga, no crea usted que Moisés iba para las maquinitas cuando de repente oía la voz de Jehová, mira, anda a decirle al pueblo esto. No crea que Moisés iba para el Selectos allá a ver qué compraba, así todo despistado, y Jehová le hablaba. No. Cuando Jehová habla es porque alguien ha estado mucho tiempo en su presencia. Y cuando ya ha estado mucho tiempo en su presencia usted y se ha dejado moldear, entonces usted le da confianza a Dios. Pero si usted solo ora el 1 de enero y no vuelve a orar hasta el 31, Dios no le puede confiar sus tesoros a usted. Entonces cuando Dios le decía, Moisés esto, Moisés decía aquí, era porque la vida de Moisés era una vida de búsqueda diaria. Mire, llegó un momento de tantas veces que Moisés estaba en la presencia del Señor,
Y un día que venía bajando, él no se había dado cuenta, pero el rostro le brillaba. ¿Qué le parece? El rostro le brillaba. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se le había impregnado. ¿Y sabe usted que Dios quiere que nos brille el rostro también a nosotros? No se ponga lucita, vea. No, ni se echa algo que brille. No, el brillo en su rostro va a ser producto de que de tanto estar en la presencia del Señor todos los días, usted en la mañana, en la tarde, mientras camina, mientras va manejando, pero usted va cantando, va adorando al Señor. Una conexión diaria con el Rey de Reyes. Va a llegar un momento en que su vida va a brillar. Y va a brillar como la luz que el Señor dijo: así brille, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y a qué se refería Jesús con eso de que alumbre vuestra luz? Su testimonio. Su testimonio. ¿A qué se refería Jesús cuando dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y el que no lleva fruto lo van a cortar y el que lleva lo van a podar? ¿A qué fruto? Los frutos del Espíritu. Sí, el carácter de Cristo. Cuando yo llego a un palo, o cuando ustedes se acercan a un palo allá en su terrenito, ustedes saben cuál es el mango. Ustedes saben cuál es la milpa, el elote. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el fruto es el resultado final de estar pegado al tallo. Usted reconoce una papaya, una sandía, la reconoce bien. Ahora, ¿de dónde salió eso? De el árbol principal que lleva savia a las ramas, y entonces resulta el producto. Entonces uno identifica: este es mango, dice. Entonces, hermano, cuando estamos pegados a Cristo, la gente dice: no, él es cristiano, porque reflejamos a Jesús. Entonces, pues, bueno, terminó todo. Y entonces él dice: y dijo Josué a todo el pueblo, versículo 2: así dice Jehová, Dios de Israel. Está hablando como un profeta. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar a través de él. Y si usted ve, cuando él comienza, dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, Taré, padre de Abraham y Nacor, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado. No es Josué el que tomó a Abraham. No. En todos esos pasajes primeros, quien está hablando realmente es Dios. Y les está revelando cosas. ¿Por qué? Ya le dije yo que esa generación nueva no vivió el desierto. De hecho, muchos de ellos no vivieron la guerra de Jericó, no vivieron la guerra de Jai, no vivieron la guerra, no vieron cuando Josué dijo en la guerra de Gabaón: sol detente. Mucha de esa gente no vio la gloria de Dios. Y en Damasco hay mucha gente que no conoce la gloria de Dios. Usted no conoce, usted no sabe, muchos de ustedes no saben qué es ver una tarde de domingo 20, 25 personas recibiendo el Espíritu Santo. No saben. Muchos de ustedes no saben ver cómo un paralítico camina, cómo un ciego ve. Cosas grandes que en el antiguo tiempo se dieron. Muchos de ustedes no conocen la gloria de Dios, al Dios que dicen adorar. Y esa era la preocupación que tenía Josué. Estos no te conocen, Señor. Entonces él hace una historia, pero no es él, es Dios. Y al final, hermano, él les cuenta toda la historia. Y como usted puede ver, Josué no comienza: miren, cipotes, quiero contarles las cosas que yo hice. Quiero decirles que yo fui ayudante de Moisés, pues usted sabe, ¿verdad? Y cuando él se murió, pues él decidió que yo fuera. Y vieran que no habló de él. Porque una de las características de un verdadero siervo y sierva
es que hablan de Dios. No se dan la gloria a ellos. Quiero decirles que en mi tiempo abrimos el mar, el río Jordán. En mi tiempo quiero decirles que derribamos. No fue Josué, fue Jehová. Entonces el que está hablando aquí, mi hermano, es Jehová. Y Josué quería darle toda la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Ahora, ¿de dónde viene eso? Esa humildad se forma, se labra en el altar de la oración. Ahí. Por eso va a encontrar usted en las congregaciones que hay gente muy humilde, muy servicial, muy sincera, muy prudente, muy sabia. Y cuando usted escarba, son hombres y mujeres de oración. Pero también va a encontrar gente muy activa, muy dinámica. Pero a la hora de los ayunos, de las oraciones, de los clamores, no se ven. Tienen antipatía contra la oración. No debería ser así porque somos creyentes en Cristo Jesús. Entonces, en este caso, Josué no se está concentrando en él mismo. No. Llamó la atención a la bondad de Dios en el pasado. Todo lo que leyeron ustedes, los primeros versículos, Josué está recordando la bondad de Dios. Hoy le pregunto, ¿puede usted recordar la bondad de Dios durante el 2025? Mire, hermano, aquí estamos. ¿Cuántas cosas le pasaron? Le pasaron de todo. Enfermedades, ¿qué podemos decir? Escasez, angustias. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, de repente, tal vez no ustedes, pero un familiar se les puso tan grave que ustedes ya no hallaron qué hacer? Pero aquí estamos. Porque la bondad de Dios ha sido con nosotros todo este año. Y si Dios nos ha dado vida, es para que nosotros hagamos un alto en el camino y seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Entonces, hermanos, en los primeros versículos usted puede ver que Él les hace un reconocimiento del cuidado de Dios desde el llamamiento de Abraham hasta ese momento que Él los tiene reunidos. Si estamos aquí, hermanos, es porque el Señor nos ha guardado de todo peligro. Porque usted no sabe las luchas que se libran en el mundo espiritual. Es cierto, nosotros tenemos a nuestro lado al Dios Espíritu, al Dios Todopoderoso. Pero también estamos rodeados, hermano, de principados, potestades, hermano. Estamos rodeados. Bueno, el propio diablo lanza todo tipo de ataque. El mundo ejerce una presión terrible para que el creyente deje de ser humilde, deje de ser y adopte los sistemas del mundo. Es una pelea diaria. Muchos caen, pero otros se mantienen firmes. Muchos caen en las trampas, pero otros se mantienen firmes. La firmeza no es de carácter humano, físico. La firmeza es un carácter piadoso que Dios le da a usted, producto de la vida de oración. ¿Por qué muchos fallan? ¿Y por qué muchos caen en el lazo del diablo? Por la falta de búsqueda de Dios. Porque siempre dejamos a Dios para después. Porque queremos salir con nuestros compromisos. Porque queremos nosotros quedar bien con los demás, porque ellos son los que nos pagan o nos paga el producto o nos paga el salario. Y siempre nosotros pues estamos como amarrados. Entonces, como creyentes en Cristo Jesús, hermanos, esta tarde tenemos que reconocer la bondad de Dios durante todo el 2025. Pero también, ¿cuántos años tiene usted de vida? Y hasta este día, la misericordia y la bondad de Dios lo ha guardado, lo ha protegido. Entonces, ese era el mensaje del hermano Josué, ¿verdad? Ahora bien, una de las cosas, hermanos, que acá nosotros podemos ver, si Josué estaba interesado en que estas nuevas generaciones recibieran la bondad y los beneficios de Dios, reconociéndolo,
¿No quiere usted que sus hijos también reciban la bondad de Dios? ¿No quiere usted que sus hijos sean guardados? Entonces uno tiene que poner en la balanza, bueno, si Dios me ayudó a mí, yo quiero que le ayude a mis hijos. Yo quiero que le ayude a las nuevas generaciones que no conocen. Yo creo que los que tenemos ya quizás unos 40 o 50 años de estar en el Señor, hemos visto la gloria de Dios como usted no tiene una idea. Grandes cosas. Pero la generación de hoy no. Pareciera que Dios se murió. Pues no, no se ha muerto. Lo que pasa, mi hermano, es que Dios es un Dios misericordioso, paciente. Nosotros llevamos la vida, pues usted sabe cómo la lleva. Y Dios lo deja estar. De repente le manda mensajitos por ahí, le manda sueños. De alguna forma Dios trata de hacerlo regresar si usted se ha quedado. Pero esta tarde, mi hermano, así como Josué, nosotros también, primero, tenemos que preocuparnos porque la presencia de Dios esté en el corazón de cada uno de nosotros. Pero también nuestras generaciones futuras, que no conocen lo que usted conoce, que conozcan a Jehová. Sí, ¿sabía usted que Dios estaba interesado tanto en los judíos como en sus hijos? Le dijo, vaya, estas palabras que yo te he dado hoy, estos mandamientos, estarán en tu corazón, en tu boca. Las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, ¿para qué? Porque yo quiero bendecirte a vos y quiero bendecirte a tus hijos, dice el Señor. Ahora, el problema es, hermanos, cuando nosotros le damos valor a otras cosas. Y cuando yo le doy valor a otras cosas, esas cuestiones se vuelven ídolos. Y con una sutilidad, pero matemática, así chiquita, bien calculadita, esas cosas nos alejan y nos apartan de Dios. Y nosotros comenzamos a ponerle confianza, esfuerzo, energías y entusiasmo a cosas que no son de Dios, que no son Dios, que en un momento dado se van a acabar, se pueden arruinar. Y cuando esto se acaba, yo me quedo en el aire, porque la mano de Dios ya está demasiado lejos. Porque yo me fui alejando y alejando. Y esa era la preocupación del hermano Josué, ¿verdad? Entonces, hermanos, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros tenemos que permanecer fieles al Señor. Sí. Si usted dice, a ver, cuando me da un privilegio. No, primero trabaje en su fidelidad a Dios. Yo no le traigo una lista de cosas malas ni de pecados. No, yo tengo la mía. Usted tiene la suya. Cosas que usted sabe que no está bien y que pueden arruinar su comunión con Dios. Entonces, al final en el capítulo 13 les dice, os di la tierra por la cual no trabajasteis, las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. Hasta el 13 llega el detalle de lo que Dios hizo. Sí, hermano, mire, ellos entraron a los amorreos, mataron a los amorreos, ahí estaban las cosechas de los amorreos, estaban los viñedos de los amorreos, estaban los trigos, solo a comer llegaron. No gastaron energía ni tiempo en las ciudades, ahí estaban las ciudades. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, cuando hace pacto con el pueblo, le da bendición en abundancia. Ahora, el problema es qué tan agradecidos estamos nosotros con Dios. ¿Qué tiene usted esta tarde para Dios? ¿Reclamo o acción de gracias? De veras. Vaya, a partir del 14 viene el consejo de Josué. Ahora pues, después de que les habla de la bondad de Dios, oiga las recomendaciones que les da Josué. Dice, ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto,
y servid a Jehová. ¿Cuáles son los requisitos que Josué pone para que nosotros tengamos la bendición? ¿Cuál es el primero? Hay que temer a Dios. El temor de Dios, hermanos, tiene que estar en nosotros. Y digo yo, el temor de Dios porque Dios lo pone en el corazón de nosotros. Cuando una persona tiene ritmo de oración, que no está esperando que le programen un soyunito, una subvigilita, sino que personalmente, agradecido por lo que Dios le ha dado, por la salvación que Dios le ha dado, tiene su propia vida espiritual. Espero que los que estamos aquí tengamos vida de oración. Hermano, yo estoy entre gente espiritual, ¿o no? Entonces lo normal de nosotros es que oremos, porque los creyentes oran. Entonces, hermano, nosotros debemos tener vida espiritual, porque en la medida que oramos, el Señor limpia nuestras almas y pone el temor de Él en nosotros. ¿En qué se manifiesta el temor? El temor se manifiesta, mi hermano, en que cuando el mundo nos presenta ofertas, nosotros perfectamente le podemos decir no. Mire, usted está sin trabajo, sí. Fíjese que le den un trabajito. Ajá. De veras, ¿y a dónde? En San Salvador. Está muy lejos, pero es buena paga. Le vamos a las prestaciones de ley. ¿Y de qué es? Va a vender vino. Y por cada botella que venda, le vamos a una comisión de 10 pesos. Usted va a comenzar con un sueldo de 500, pero al año le vamos a subir a 1000. Es un lugar exclusivo. Además de las metas que le vamos a poner nosotros, si usted las logra, llega mucha gente que cuando vengan a sentir le deslizan un billete de 50 como propina. Ya bolos matinan. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si usted no es de oración, el diablo va a decir, vos no te lo vas a tomar, hombre. Vos solo lo vas a vender. Y vas a salir del montón de penas. Mira, hasta se van a sorprender los de Damasco cuando llegues a un BMW. Yo le voy a decir algo. El diablo le va a dar trabajo, le va a dar comisión, le va a dar buenos carros. De repente cuando tenga pisto se le va a aparecer una cipota, una gran mulona que quiere ser novia suya. Como le pasó a José, ¿va? Semejante mulona que quería que se acostara con él. El diablo le va a poner todo, pero también el diablo da el infierno. Entonces, solo estoy poniendo un ejemplo, pero en la vida se van a presentar situaciones que no vienen de Dios, vienen del diablo. Cuando Jesús acababa de hacer ayuno, tenía hambre. Y llega el diablo y dice, ¿para qué tenés hambre? Le dijo, sí, pues decir que estas piedras se hagan pan, a que se hagan pan las piedras, le dijo. El diablo siempre va a llegar con una oferta. Pero cuando usted es gente de oración y de ayuno, se la va a cachar en el aire. ¿O no? Mire, hermano, nuestro Dios es suficiente para suplirnos lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero esas promesas solo funcionan para los que le temen. Así que, hermanos, en tiempos de Josué y en tiempos de Damasco, el temor de Dios sigue vigente. ¿Quiere usted un cierre bonito? Tema a Jehová. ¿Cuántos textos ha leído usted que incluyen a los que temen a Jehová? ¿Cuántos textos ha leído? Si se acuerda de uno, dígame. ¿El ángel de Jehová? Ajá. ¿Algo otro? Nada falta a los que le temen. ¿Qué más? Usted va a encontrar un montón de promesas, pero ¿cuál es la condición que le pone Dios? Que le temen. Temer es respetar. Mire, está bonito el trabajo, yo le agradezco mucho, de veras. Yo necesito el trabajo, pero soy cristiano y temo a Dios. Así que yo le agradezco, Dios me va a proveer.
Eso es temor de Dios. Imagínense, llega la mujer de Potifar y fue insistente. No, le dijo José. Mi patrón, mi amo, me ha dejado como gerente general de todos sus negocios. Lo único que yo no le puedo administrar su voz porque es la mujer de él. ¿Y cómo voy a yo cometer semejante pecado contra Dios? Hermanos, era esclavo, pero la condición de esclavo, siendo el hijo bonito de un millonario y siendo esclavo en tierra ajena, donde nadie lo conocía ni lo quería, el temor de Dios lo mantuvo firme. Entonces, si usted quiere una vida de victoria, una vida donde el diablo lo respete, teme a Jehová y apártese del mal. Funciona todavía, señores. El consejo de José funciona todavía. Pero hay algo más que dice Josué. Ahora bien, servidle con integridad y en verdad. Servidle con integridad. No solo servidle. Hermano, la integridad es tan tremendo, es tan tremenda la integridad, que dice uno de los salmos: en los íntegros es hermosa la alabanza. Creo que lo dice el Salmo 3, si no me equivoco, o el 30, algo así, o el 3. Dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Por qué? Porque los íntegros no tienen clavo. Usted dice: mire, yo quiero un buen cereal. Y le dice: está este, pero este es integral. O sea, no lleva muchos preservantes, o más bien no lleva preservante, conservan la semilla, íntegro. Ahora, en el caso del creyente, un creyente íntegro es aquel que piensa, habla y hace lo mismo. No cambia. Él se mantiene así como habla, así como piensa, así actúa, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, el servicio de Dios es, hermanos, una adoración a Jehová. ¿Y sabía usted que aún cuando usted trabaje en empresas particulares que no tengan nada que ver con el evangelio, la integridad le va a abrir puertas? Sirva allá donde usted trabaja con integridad. Mira, te voy a dar este puesto, te voy a promover. Este puesto trae un aumento de tanto. Yo te voy a promover a vos, pero el primer sueldo me lo das a mí. Le digo de cosas que pasan en El Salvador. El primer sueldo me lo vas a dar a mí. ¿Qué dice usted? No, hombre, ¿están de acuerdo? Se quedan callados. En el momento mismo un íntegro dice: no, porque en el momento que usted acepte eso, va a ser esclavo de ese. Lo va a manejar como marioneta, ¿verdad? Porque lo probó y usted cayó en la trampa. Hermano, debemos tener cuidado. La integridad tiene que ver que nosotros no podemos agarrar lo que es de nosotros. No podemos decir lo que no hemos visto ni oído. No podemos imaginar que el otro anda en pecado solo porque a mí se me ocurre. La integridad nos libra de eso. El servicio íntegro a Jehová, Dios lo recibe. Pero imagínense que le decimos: hermana fulana, el próximo domingo le toca orar. Y si va a orar tiene que venir en ayuno. Y resulta de que ni viene. Y si viene, solo viene cabalito a la hora que le toca orar y se va porque lo pusieron. Hermanos, el próximo viernes tenemos clamor. Es chiquito el clamor, hermano. Quiero ver. No, hoy no me dejaron a mí, no voy. O sea que cuando a mí me dejan que ore, que esté en la puerta, que haga esto, entonces si vengo, ese servicio no es íntegro. Porque solo vengo porque me ponen. Solo hago el privilegio porque me ponen. Bueno, yo hoy voy a trabajar ahí en tal directiva porque todo el mundo me han puesto. No, haga su servicio con integridad. Señor, gracias. Con lo poquito que yo pueda, Señor, te quiero servir. Ayúdame porque yo no puedo. Integridad, humildad y sencillez. ¿Cuál es la otra cosa que dice él? Integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres
al otro lado del río y en Egipto. Esta frase es curiosa. Le está diciendo, quiten los dioses que sus padres les dieron, que se los trajeron de Egipto. Ahora puede entender por qué los israelitas pasaron 430, no pasaron los 430 en Egipto. La mayor parte de ellos fueron de esclavos. ¿Por qué Faraón hizo pedazos a los judíos? Porque los judíos dejaron a Jehová y adoptaron los dioses de Egipto. Dios los castigó y cerró los cielos. Hasta que clamaron, Dios les oyó y los liberó. Pero Josué está descubriendo algo porque Josué fue de la época, fue de los bichos de allá de Egipto, fue de los que salieron de Egipto. Él sabía bien la situación y sabía que todas las familias de los hebreos se habían prostituido tras los dioses de Egipto, siendo el pueblo de Dios. ¿Qué dioses hay hoy que nosotros tenemos que apartarnos y quitarlos? ¿Qué dioses hay hoy? Hay un montón. Todo aquello que nos quita tiempo, energía, que hasta nos impide leer la palabra, orar. Todo aquello a lo que nosotros le dedicamos mucha fuerza, mucho tiempo y nos roba espacio es un ídolo. Nosotros no vamos a ir al Calvario, por supuesto, ni vamos a ir a la Asunción, pero nosotros tenemos cosas que nos consumen tiempo de tal manera que cuando le venimos a servir al Señor ya estamos sin ganas. Ya no. Ay, dice, imagínense a alguien que le dieron las 11 viendo TikTok o viendo alguna película en Netflix. ¿Qué ganas de orar le van a dar cuando termine? Con sueño va a terminar, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones, hermanos, que a usted le roban tiempo, que a usted le roban iniciativa, se convierten en ídolos. Entonces dice el hermano Josué, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres y al otro lado de Egipto. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El evangelio es voluntario. Yo no puedo obligarlo como líder de esta iglesia, que usted obligarlo a que ore. Yo le puedo animar, exhortar, quizás hasta regañar, pero ya obligarlo que usted ore, yo no puedo, hermano. Obligarlo a que usted lea la Biblia, tampoco. Obligarlo a que se congregue, tampoco. No puedo. Porque, y no es lo que le está diciendo Josué. Si no quieren servir a Jehová, les dice, escogeos hoy. Decidan ustedes si van a seguir igual o van a servir a Jehová. Pero lo que soy yo y mi casa, vamos a seguir sirviendo a Jehová. Entonces, hermano, es tiempo de tomar decisiones. Pero ¿qué pasó? Versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Hermanos, nosotros necesitamos renovar nuestro pacto. Sí, no nos piquemos de que no, yo hoy este año no pequé. No, hombre, no caiga en eso, hombre. Eso es lo peor que podemos hacer. Si nosotros hasta con el pensamiento pecamos. Dios es extremadamente santo, hermanos, de una forma o de otra. Entonces Josué entendió eso. Josué entendió que habían cosas dentro del pueblo de que no le iban a permitir que Dios siguiera con ellos. De hecho, esa generación siguió, pero cuando murieron esos viejitos, hermanos, entró la época de los jueces, la época de Gedeón, la época de Samuel, el pueblo se vino abajo. ¿Por qué? Dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová. Esto no es de un año y de otro año, esto es de todos los días.
Entonces esta tarde yo quisiera invitarles a que nosotros renovemos el pacto con Dios. Voy a pedirles que nos arrodillemos y en sus propias palabras dígale: Señor, tú sabes cómo estoy yo, pero esta tarde yo necesito tu bendición, Señor. Yo necesito tu cuidado. Yo necesito, Señor, tu sanidad. Yo necesito que me ayudes y me voy a arrodillar para pedírtelo. Voy a pedirle, hermano. Yo sé que algunos pues tienen dificultades para hacerlo, ¿verdad? Tienen dificultades y no pueden, pero en el corazón digámosle al Señor que nosotros lo podemos hacer. Vamos a orar. Padre